La Organización de los Estados Americanos, la OEA, arropó a México al aprobar una resolución que condena enérgicamente la irrupción de la policía de Ecuador en la embajada mexicana en Quito y los actos de violencia ejercidos en contra del personal diplomático para arrestar al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass. El incidente derivó en la ruptura de las relaciones bilaterales entre México y Ecuador. Glass, vicepresidente del gobierno de Rafael Correa entre 2003 y 2017, fue condenado en un proceso por sobornos y otro vinculado con el caso Odebrecht. En noviembre de 2022, después de 4 años y medio en la cárcel, le otorgaron la libertad provisional por cumplimiento parcial de la condena. Al año siguiente, en diciembre de 2023, pesaba sobre él una orden de detención, razón por la cual buscó refugio en la Embajada de México. La tensión entre México y Ecuador, digamos que se intensificó después de que el gobierno ecuatoriano declarara persona no grata a la embajadora mexicana, Raquel Serur, y ordenara su expulsión en respuesta a unas controvertidas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el supuesto beneficio electoral que significó para su par ecuatoriano, Daniel Noboa, el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Para entender qué es lo que ha pasado y qué es lo que significa la irrupción en una embajada extranjera, estamos en contacto con Ricardo Arredondo, diplomático argentino y profesor de Derecho Internacional. Ricardo, bienvenido. Buenas tardes, mucho gusto. En respuesta a este problema, digamos, a esta controversia que se ha dado entre los dos países, México le otorgó asilo en su embajada a Glass, ex ladero de Correa, que está exiliado en Bélgica, recordemos, para evitar una condena de 8 años de prisión por corrupción. Y le pidió a Ecuador el salvoconducto para que le permitiera salir del país. Pero el gobierno de Noboa respondió con la irrupción de las fuerzas policiales en la embajada. Poco después de la detención, López Obrador emite un comunicado en el que califica el episodio de violación flagrante del derecho internacional y a la soberanía de México. ¿Es correcto decir que es un ataque a la soberanía de México? No, muchas gracias en primer lugar por esta invitación y por la posibilidad de aclarar conceptos. En este caso hay muchos conceptos que se mezclan y a veces no se comprenden correctamente y el público en general no los conoce. Una cuestión es el asilo, otra cuestión es la inviolabilidad de las representaciones diplomáticas y consulares. Otra cuestión es las declaraciones de López Obrador, que las podemos analizar por separado, que uno podría interpretar que son una violación al principio de no intervención en los asuntos internos de los estados, se mete a hablar. Y en el caso de las representaciones diplomáticas es incorrecto hablar de violación de soberanía, porque hay una leyenda que circula, dice que el territorio, que la sede de las embajadas o de los consulados es territorio del país al cual representan. Y esto no es así. Eso es simplemente una ficción que se utilizó en el pasado, pero claramente no se trata de un espacio de un estado extranjero en otro estado. Es simplemente que no se aplican algunas normas del Estado territorial en la sede de esa misión diplomática o consular. Pero una violación, una intrusión, una irrupción, como queramos llamarlo, un ingreso por la fuerza a una misión diplomática o consular, no es una violación de la soberanía. Es una violación de otras normas del derecho internacional, pero no de la soberanía. Normalmente la policía del país anfitrión no puede entrar en una embajada sin el permiso del personal diplomático, digamos. Exacto, esto es así, la Convención de Viena este es lo que se conoce como el principio de inviolabilidad de las embajadas y de los consulados. En el caso de las embajadas es pleno, en el caso de los consulados es un poco más limitado porque se prevé que el Estado receptor puede entrar en casos de peligro grave o de incendio sin autorización del jefe de misión.
En el caso de las embajadas, esa inviolabilidad es absoluta, no se puede ingresar. Y esto no es solo que no se puede ingresar, la Convención de Viena además prevé que el Estado receptor, es decir, el Estado territorial donde está esa embajada, tiene la obligación de proteger esa sede diplomática contra cualquier atentado, contra, ya sea de naturaleza física o contra la dignidad de la embajada. O sea, no es solo la inviolabilidad, sino que hay una obligación de protección. El asilo diplomático nació en América Latina y tengo entendido que no es aceptado en otros continentes. Correcto, el asilo diplomático en realidad es una institución muy antigua, de miles de años. Hay que acordarse cuando antes se otorgaba asilo en los templos, o en algunos lugares religiosos específicos, pero después fue una figura que fue siendo dejada de lado. En América Latina esa figura subsistió, tiene un fuerte arraigo y hubo convenciones ya a principios del siglo XX. Hay una convención de 1928, de la cual Argentina no es parte, pero que recoge este derecho, y después ese derecho se plasma, se consagra en la Convención Interamericana de Caracas del año 1954, de la cual todos los países son partes. Entonces, por eso la resolución que vos mencionabas hoy en el ámbito de la OEA es muy importante, porque son todos los países que forman parte de la OEA, salvo Estados Unidos y Canadá, son parte de esta convención interamericana. Y eso hace que la resolución del Consejo Permanente de la OEA tenga un particular peso. Es una resolución que se aprobó por 29 votos a favor, un solo voto en contra, que fue el de Ecuador, y una abstención, que fue la de El Salvador. México y Venezuela, por distintos motivos, no estaban presentes en la reunión. Hubo un intento de Brasil de que se aprobara por consenso, pero obviamente la oposición de Ecuador hizo que hubiera que votar, y ese fue el resultado. Pero es una práctica tradicional en América Latina. El primer caso que se trató en la Corte Internacional de Justicia sobre asilo diplomático es el caso Haya de la Torre, que involucraba a Colombia y Perú, y hay opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que justamente fue promovida. Hay una opinión consultiva, la 25 del 2018, que fue promovida por Ecuador. No nos olvidemos que Ecuador tuvo asilado a Julian Assange en su embajada en Londres durante 7 años, hasta que decidió entregarlo a las autoridades británicas. Y hay que recordar justamente que las autoridades británicas se comportaron de un modo ejemplar, porque durante 7 años se esperaron en la puerta a que saliera Assange, pero nunca procuraron ingresar a la embajada para detenerlo. Tampoco le dieron el salvoconducto para que pudiera salir Assange del país. Exactamente. Bueno, esto es lo que pasa cuando entramos a discutir el asilo entre países que son extra latinoamericanos y países latinoamericanos. Nosotros lo reconocemos, y la Convención de Caracas prevé que el Estado territorial tiene que otorgar un salvoconducto para que la persona pueda salir del país. En los países, en el resto del mundo, el asilo no es una figura reconocida. A veces se utilizan otras figuras similares para tratar de brindar protección a una persona. Estados Unidos habla a veces de refugio o protección humanitaria. Este, pero el asilo como tal no existe. Entonces, obviamente no existía para el Reino Unido la obligación de otorgar un salvoconducto, porque no reconoce y no es parte de esta Convención del Asilo. En el caso de América Latina sí existe una obligación, pero ahí empieza la discusión entre quién tiene derecho a calificar al asilo y quién tiene derecho. En realidad no hay una discusión, porque la Convención Interamericana dice específicamente en el artículo 3 que la calificación del delito le corresponde al Estado asilante, es decir, al Estado que otorga el asilo, porque si no, la sede de las embajadas quedarían a merced de la decisión del Estado territorial, no del Estado
receptor. Cuando No se sé produce una si quedó crisis claro. diplomática, Sí. eh, ambos países pueden llamar a consultas a los embajadores o convocar a los embajadores. ¿Qué diferencia hay entre una cosa y la otra? Bueno, digamos, en el derecho diplomático existe digamos, cuando se producen crisis entre los estados, generalmente se van adoptando distintas medidas de naturaleza gradual y paulatina, cuyo punto máximo es la ruptura de relaciones diplomáticas, que es lo que pasó ahora en este caso entre México y Ecuador. Convocar a un embajador significa cuando yo lo convoco a ese embajador extranjero a la sede de mi Ministerio de Relaciones Exteriores y le transmito mi disatisfacción por algún punto. Yo no estoy de acuerdo con alguna política o con alguna conducta del otro país, lo llamo al embajador de ese país y le digo, mire, lo que usted está haciendo no me gusta. Llamar al embajador a consultas implica que yo retiro mi embajador de ese país. Por ejemplo, si tenemos presente el caso entre Colombia y Argentina, lo que hizo Colombia, lo que hizo Petro a principios de año fue retirar a su embajador, llamarlo a consultas, ¿no? Entonces, lo retira el embajador y lo mantiene en su país hasta que las relaciones vuelven a tener un cauce normal, que es lo que ha pasado, y entonces lo envía nuevamente al país. Esa es la diferencia. Esto después puede seguir subiendo, a pesar de que la Convención de Viena no lo contempla, no contempla la figura de la suspensión de relaciones diplomáticas, esto puede pasar que un Estado decida cerrar su embajada sin romper relaciones, puede llegar al punto máximo de romper relaciones, ¿no? En un mundo hiperconectado, hipercomunicado como el de hoy, ¿pueden considerarse las declaraciones de López Obrador sobre Noboa algo así como una violación del principio de no intervención en asuntos internos? Yo creo que sí. Lamentablemente es un principio que últimamente está, te diría, un poco devaluado en el sentido de que eh, muchos presidentes, jefes de Estado, jefes de gobierno de distintos países hacen declaraciones sobre la situación interna de otro país que son una violación a ese principio. De hecho, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas prevé específicamente en el artículo 41, y esto también está relacionado con el caso México-Ecuador, prevé que los representantes diplomáticos no pueden no pueden realizar, tienen que cumplir con todas las leyes del país donde están acreditados. Esto también a veces es una ficción porque la gente cree que el diplomático puede hacer lo que quiera, esto es errado, tiene la obligación legal de cumplir con todas las obligaciones, con todas las normas del Estado receptor, pero además el artículo 43 prevé que las embajadas no pueden ser utilizadas para fines distintos de las relaciones diplomáticas. Entonces, a veces lo que ocurre es que en algunos casos los estados hacen caso omiso a esa norma y terminan de alguna manera dando asilo a personas que tal vez no deberían recibirlo, porque la Convención sobre Derecho de Asilo, tenemos que tener presente, dice específicamente en el artículo 4 que el asilo solo se otorga por delitos políticos y no por delitos comunes, y que no se puede otorgar a personas que están siendo juzgadas o que han sido condenadas por delitos comunes. Entonces, a veces pasa que algunos estados no respetan esa norma y otorgan el asilo, y eso puede interpretarse como una violación también de la Convención de Viena y como un abuso de los privilegios e inmunidades. Pero la solución no es entrar por la fuerza, la solución es, como decías vos,
utilizar todos los medios pacíficos al alcance para tratar de solucionar de esta manera, digamos, pacífica, exenta de fuerza esta situación. ¿La ruptura de relaciones bilaterales es una decisión individual o mutua? Es una decisión individual, es una decisión discrecional de cada Estado, inversamente al establecimiento de relaciones diplomáticas que requiere el consentimiento de ambos Estados. En el caso de que un Estado no esté contento con algo, puede decidir, como en este caso, el que rompe relaciones es México con Ecuador. Ecuador le dice, no, lo que ustedes hicieron está mal, pero nosotros estamos dispuestos a continuar manteniendo relaciones con ustedes y saber cómo solucionamos este problema. Pero es una decisión discrecional del Estado. ¿Qué significa que México lleve este diferendo, digamos, a la Corte Internacional de Justicia de La Haya? Es muy importante porque hay que tener presente que este es un tema que no solo preocupa, no es solo un tema bilateral, no es solo un tema regional, es un tema que le preocupa a todo el mundo. De hecho, hubo condena, te diría casi unánime, en el mundo contra las acciones de Ecuador. Fíjate que en un caso similar, ocurrido justamente 3 días antes, 4 días antes, el 1 de abril, cuando se bombardea la embajada de Irán en Siria, que es un caso, si lo queremos comparar, es hasta más grave porque hubo muertos, destrucción de inmuebles, etcétera, afectación a civiles, es mucho más grave, pero sin embargo no recibió el mismo grado de condena que lo que hizo Ecuador con México. Si vemos, agarrás, es un paneo, salieron desde el secretario general de Naciones Unidas, el secretario general de la OEA, el representante para política exterior de la Unión Europea, más una cantidad innumerable de países, desde China, Rusia, Estados Unidos, a todos los de la región, a condenar este hecho. Por eso es importante la repercusión de este hecho, porque a todos les preocupa. La inviolabilidad de las embajadas es un principio universalmente aceptado. Todos estamos de acuerdo en que esto no debería ocurrir. Y por lo tanto, cuando esto ocurre, nos preocupa a todos. Entonces es bueno llevarlo a la Corte para tener un fallo de la Corte donde consagre, que ya lo hizo cuando entraron los estudiantes iraníes en la Embajada de Estados Unidos después de la revolución iraní, y el gobierno iraní se mantuvo ausente, no intervino no cumplió con su obligación de protección. Y esto fue a la Corte, y la Corte dijo, la inviolabilidad de las embajadas es un principio básico, central de las relaciones diplomáticas contemporáneas, tiene que ser respetado. Y sería bueno, digamos, que en este caso se vuelva a reiterar ese tipo de pronunciamientos. La resolución de OEA que vos mencionabas hoy lo hace. Ricardo Arredondo, profesor, muchas gracias por la clase. Muchas gracias a ustedes, Jorge, por este espacio y, como siempre, a disposición. Gracias. Y esto ha sido Cuarto de Hora, el programa de Cadal TV que se retransmite en el canal E de Buenos Aires. Nos reencontramos en la próxima. Chao.